Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, creación de rúbricas y su incorporación en una LMS. Sean todos bienvenidos. Quien patrocina el webinar es iGelerny, una empresa que se dedica a la venta de plataformas de LMS de educación. Tenemos dos tipos de plataformas, una que es para educación, escuelas y universidades, y otra que es para empresas, perdón. Bien, vamos a comenzar con nuestro webinar. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Quienes organizan: Armando Yuri Rangel, director de ventas, y Patricia Herrera, diseñadora instruccional de iGelerny. Bien, los temas que vamos a abordar en este webinar son modelos de evaluación, crear actividades de aprendizaje en una plataforma educativa, rúbricas que son y cómo crearlas, y su homologación en las actividades de aprendizaje en las rúbricas. Bien, el primer tema que vamos a abordar es la evaluación. En algún momento nosotros, o en la mayor parte de nuestra vida, hemos sido objetos de evaluación y hemos tenido que evaluar si nos dedicamos en esta parte a la educación. En este sentido, vamos a ver qué es evaluar. Evaluar, como bien se refiere, es una actitud, un conocimiento, algo que se mide, se califica o se cuantifica. En este sentido, ¿qué es lo que se evalúa? Puede ser una actitud, puede ser un conocimiento, puede ser una conducta. Citando a Tyler, menciona que evaluar es el proceso para determinar hasta qué punto los objetivos educativos se han alcanzado. Siempre es importante abordar, sobre todo, cuál es el objetivo de nuestra educación o cuál es el objetivo del aprendizaje para poder ser evaluados. Ahora, en muchos casos tenemos que evaluar, pero no solamente la evaluación estandarizada como tal. En este sentido, si nosotros abordamos un modelo educativo basado en competencias, nuestra evaluación también tiene que ser una evaluación basada en competencias. Si bien una competencia, recordándolo, es una habilidad, una destreza, una actitud para saber y hacer algo con eficiencia. En otras palabras, podemos decir, ¿qué sabe hacer el estudiante con lo que ya aprendió? ¿Qué sabe hacer con lo que ya aprendió? Y esto es precisamente lo que debemos de evaluar. ¿Qué es lo que él sabe y cómo vamos a incorporar este tipo de evaluación? ¿Cómo vamos a incorporar las actividades para generar habilidades, destrezas, actitudes y que puedan ser de manera eficiente? Bien, en este caso, la evaluación basada en competencias implica una medición de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes y valores que el estudiante debe desarrollar a lo largo de una enseñanza-aprendizaje. En este sentido, podemos hablar también sobre una evaluación auténtica. Citando a Frida Díaz, ella menciona que la evaluación auténtica es precisamente crear aquellos ambientes que el estudiante pueda abordar, pero que también sea evaluado de la misma manera. Hoy en día, respecto a la educación, se evalúa por medios estandarizados que de ninguna manera pueden evaluar alguna habilidad o alguna destreza en nuestros estudiantes. En este sentido, tenemos que proponer evaluaciones que generen o que demuestren realmente qué sabe hacer el estudiante con lo que ha aprendido. En el proceso de evaluación podemos tener diferentes tipos de procesos, en este caso de evaluación, valga la redundancia, en donde nos permitan observar aquellas habilidades, aquellas destrezas para poder proporcionar un aprendizaje significativo a nuestros estudiantes. En primer lugar, tenemos una evaluación diagnóstica que es para conocer qué tanto sabe el estudiante de aquellos temas que se han revisado con anterioridad y que posiblemente puedan ser necesarios para el siguiente tema o la siguiente unidad o el semestre a revisar. La evaluación formativa tiene que ver con aquellas actividades que se van desarrollando a lo largo del proceso de aprendizaje. Cada una de estas evaluaciones tiene que generar algún producto de aprendizaje que demuestre que el estudiante realmente sabe hacer qué sabe hacer con lo que ya aprendió. Y esto se hace a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, la evaluación formativa. La coevaluación es un proceso en el que se desarrolla una evaluación entre pares para
poderse evaluar entre sí. Y la autoevaluación es conocer realmente aquellas áreas de oportunidad, aquellas áreas en donde el estudiante realmente es bueno y se precisa hacer una autoevaluación. Respecto a todo este conjunto de evaluaciones, podemos obtener una evaluación sumativa, que al final del proceso de aprendizaje podemos observar si realmente el estudiante cumplió o no con aquellas competencias necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje. En este sentido, podemos decir que dentro de este proceso podemos incluir diferentes tipos de competencias, tanto competencias actitudinales, formativas, profesionales, aquellas actitudes que son relevantes para poder ser. ¿Cómo crear en este caso actividades que nos permitan desarrollar aquellas competencias, en este caso, dentro de una plataforma o en este sentido, dentro de la educación en línea? Porque recordemos que en ocasiones la educación en línea llega a ser deshumanizadora. Por el hecho de no estar en contacto con los estudiantes y por tal motivo se genera una brecha en donde tenemos que cubrir o tenemos que proporcionar ambientes en donde el estudiante pueda desarrollar las competencias y las habilidades necesarias. En este sentido, la principal recomendación es generar aquellas competencias que vamos a o que el estudiante en este caso tiene que desarrollar para poder cubrir nuestro plan de estudio. Y bueno, en este sentido, mostrar de manera práctica y eficiente lo aprendido es evidenciar que el desempeño ha sido favorable. Y claro, siempre en las actividades que propongamos para el desarrollo de actividades que desarrollen competencias, tiene que haber productos de aprendizaje. Y volvemos a lo mismo de la definición de competencia. ¿Qué sabe hacer el estudiante con lo que ya aprendió? No solamente es necesario partir de que el estudiante observe un video, lea un documento, trabaje con algo interactivo, sino que además de eso tenemos que diseñar ambientes en donde el estudiante mismo demuestre lo que ya aprendió a lo largo de su capacitación, a lo largo de su instrucción o de su enseñanza. Y bien, aquí hay algunas sugerencias que podemos abarcar, sobre todo a la hora de pensar qué actividades podrían ser las mejores o en este caso diseñar algunas actividades que nos proporcionen o que desarrollen en este caso a los estudiantes las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar las competencias. En este sentido podemos hablar de mapas mentales y aquí vemos y observamos, por ejemplo, cuál es el desempeño, cuál es el contenido conceptual, el contenido procedimental, si se pueden desarrollar actitudes, valores, si se pueden desarrollar habilidades de pensamiento y cuáles son aquellas técnicas auxiliares como pueden ser listas de cotejo, entrevistas, rúbricas, etcétera. En este caso podemos ver que algunas de las actividades que podemos diseñar para la evaluación en línea o para cualquier medio educativo pueden ser mapas mentales, soluciones de problemas, métodos de casos, proyectos, diarios, debates, ensayos y portafolios. Porque en este caso el estudiante va a entregar un producto de aprendizaje y al entregar un producto de aprendizaje podemos observar qué sabe hacer o qué está haciendo el estudiante con lo que ya aprendió. Si bien recordemos que la mayor parte de los procesos de evaluación, sobre todo en la educación en línea, parten de los exámenes estandarizados. Un examen estandarizado no va a evaluar habilidades, puede evaluar algunos conceptos, algunos términos, pero demuestre que realmente el estudiante ha cubierto estas competencias es muy difícil que se parta desde un examen estandarizado. Si bien este tipo de actividades nos puede proveer de espacios de aprendizaje donde el estudiante produzca el conocimiento, lo analice, dé soluciones a problemas, dé respuestas a métodos de caso, realice proyectos, analice, reflexione con los diarios, debata entre sus compañeros con términos argumentativos, realiza ensayos que demuestren que realmente lo que aprendió
pues sí está desarrollando alguna habilidad o alguna competencia. Dentro de todos estos instrumentos de evaluación del desempeño, podemos incluir diferentes tipos de competencias, que no solamente abarca el conocimiento en sí, podemos incluir competencias actitudinales, por ejemplo, la entrega temprana, la limpieza de los trabajos, el uso ortográfico, varios tipos de competencias actitudinales que pudieran ayudarnos a que no solamente desarrolle el conocimiento como tal o los objetivos, en este caso, de nuestro plan de estudios, sino que vaya mucho más allá de solo la entrega de tareas. ¿Alguien tiene alguna una duda hasta aquí? Bien, continúo entonces. Dentro de las rúbricas son importantes en este sentido cuando empezamos a crear, por ejemplo, este tipo de actividades. Un examen estandarizado como tal, pues nos va a ofrecer inmediatamente una respuesta, si estamos hablando de la educación en línea, nos va a ofrecer una respuesta inmediata sobre lo que se supone tenemos que evaluar. Sin embargo, en las rúbricas nos permiten ofrecer una retroalimentación pues mucho más exacta, de acuerdo a las especificaciones que nosotros pongamos dentro de esta misma. Algunos lineamientos, algunas competencias, y sobre todo es muy importante que cuando se creen las rúbricas de aprendizaje podamos enlazarlas a las competencias y a los objetivos que hemos diseñado. Si bien la rúbrica precisamente va a calificar las competencias que queramos que el estudiante desarrolle a lo largo del proceso de aprendizaje. O en este sentido, en la entrega del producto de aprendizaje, una rúbrica tiene que estar diseñada de tal manera que evalúe las competencias como un indicador para que en este sentido pues sea objetiva y siempre esté homologada al proceso de aprendizaje. Si bien para crear una rúbrica es necesario que se definan algunos indicadores a partir del criterio de evaluación. En algunos países, por ejemplo, podemos observar que no utilizan números, utilizan letras o utilizan palabras. En este caso, sí tendríamos que revisar qué indicadores son los que nos van a ayudar a que el estudiante, o en este caso nuestra evaluación, pues sea lo mucho más objetiva posible. Identificar bien las dimensiones de las competencias, como lo comenté en un principio. La rúbrica debe de estar homologada a las competencias que vamos a desarrollar. En este caso, tenemos que enlazarlas a las competencias. Una competencia la podemos partir en diferentes habilidades que necesita que el estudiante produzca a lo largo del aprendizaje. Y bien, operaciones, por ejemplo, dentro de la rúbrica es necesario que se realicen mediante operaciones mentales, procesos cognitivos, las capacidades que demuestren la adquisición del conocimiento, el desempeño de la competencia, etcétera. Y sobre todo, y algo muy importante que también debemos abarcar hoy en día, son aquellos valores, actitudes, aptitudes también que tiene el estudiante para poder desarrollar esta tarea. Cumplió o no cumplió a tiempo, se mostró respetuoso en los foros, hizo su tarea limpiamente, no entregó a destiempo, etcétera. Todas estas competencias pueden estar incluidas dentro de nuestra rúbrica. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, continúo. Para el diseño, vimos muy poco sobre la evaluación del aprendizaje porque realmente no es el tema de esta sesión. Sin embargo, podemos observar que conocer un poco cómo se realiza la evaluación, pues es pertinente para poder crear una clase. En este caso, las clases que tengan que ver, o el diseño de la clase que tengan que ver con el desarrollo de competencias. Recapitulando, tenemos que observar que una competencia es una habilidad
qué se debe de demostrar. En este sentido, qué sabe hacer el estudiante con lo que ya aprendió, qué sabe hacer con todos aquellos recursos que le proporciona en la plataforma, con lo que leyó, con lo que observó, con lo que practicó. Al final tenemos que proponer una actividad que demuestre que el estudiante ha adquirido estas habilidades y estas competencias. Estas competencias, como bien lo dijimos, pueden ser actitudinales, procedimentales, formativas, laborales. Todo tipo de competencias pueden ser incluidas en nuestro diseño de clase. Sin embargo, tenemos que tenerlas muy presentes porque se utilizan a lo largo de todo el proceso, desde el inicio hasta la evaluación de la clase. Aquí muestro un canvas que nos ayuda en este sentido a visualizar cuáles serían los procesos o el seguimiento de crear una clase en línea. Principalmente conocer cuál es la necesidad de educación, tanto si es una necesidad a nivel escuela, si es una necesidad del aula, si es una necesidad para cubrir el plan de estudios, si es una necesidad de capacitación, de aprendizaje, etcétera. Tenemos que saber cuál es la necesidad de aprendizaje que debemos de cubrir. Otro punto importante es el tipo de estudiantes. En este sentido, ¿qué tipo de estudiante es el que estamos tratando? Si es un estudiante de educación básica, de educación media superior, si es un estudiante de educación superior, o en este sentido, si es un estudiante que actualmente se encuentra trabajando. Si bien después de conocer las necesidades y los tipos de estudiantes, es necesario desarrollar las competencias. Y algo muy importante de lo que he hablado en diferentes webinars es ver la diferencia de lo que es una competencia y de lo que es un objetivo de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son acciones que se van a realizar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué vas a hacer? En este sentido, podemos recordar, por ejemplo, la taxonomía de Block, en donde podemos diseñar o implementar diferentes verbos que nos ayudan a saber qué es lo que el estudiante va a hacer a lo largo del aprendizaje. Si bien, por ejemplo, podemos decir, el estudiante participará, trabajará, diseñará, estructurará, analizará, etcétera, etcétera, perdón. Y una competencia es lo que el estudiante ha logrado al final de esta clase. En este sentido, de qué es capaz de hacer, qué es lo que va a hacer o qué es lo que queremos que él haga a lo largo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, podemos decir que el estudiante da solución a los problemas, resuelve adecuadamente, implementa, conoce, transforma. Son verbos que nos ayudan a que la competencia sea transformada de tal manera que sepamos qué es lo que queremos que el estudiante al final de esta clase proporcione cuando termine pues, su clase en este sentido. Entonces, recordemos nuevamente, el objetivo es algo que va a ser durante la clase y la competencia es algo terminado, algo que queremos que ya esté desarrollado durante todo este camino de la educación. Después de conocer las necesidades, el tipo de estudiante, diseñar las competencias y los objetivos, nos vamos a ir a las lecciones. Si bien tenemos que decir o tenemos que buscar, si estamos hablando de una educación en línea, básicamente para ser diseñada dentro de una plataforma, tenemos que tener contenido. ¿Qué contenido me va a ayudar al estudiante a enseñar? Recordemos que la metodología del aprendizaje en este sentido es diferente a la que tenemos de manera tradicional o a la que tenemos en un aula de clases. Es diferente nuestra metodología, por tanto, debe de ser cambiada de tal manera que lo que produzcamos sea algo establecido dentro del aula y que formemos ambientes en donde el estudiante pueda capturar toda esa información, acerquemos el conocimiento al estudiante y que pueda desarrollar sin problema las habilidades o competencias. Si bien las lecciones en este caso vamos a plasmar el conocimiento, vamos a plasmar qué contenido, qué información necesitamos para que el estudiante pueda desarrollar ese conocimiento. Si bien podemos ayudarnos de recursos que son libres de la web o recursos
recursos mismos de la plataforma o diseñarlos nosotros mismos como un video, un podcast, una línea del tiempo, una historieta, cualquier recurso que nos pueda ayudar a apoyar nuestra lección para que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento. Después de las lecciones están las actividades. Las actividades, como bien lo comentamos anteriormente, tienen que desarrollar estas competencias. Estas actividades deben de estar enlazadas y ir muy de la mano a la competencia y al objetivo de aprendizaje. ¿Qué va a hacer durante esta actividad? Va a leer, va a analizar, va a estructurar, etcétera. Pero esta actividad me tiene, o al finalizar esta actividad, el estudiante tiene que demostrar lo que ya aprendió. ¿Cómo lo va a demostrar? Posiblemente pudiéramos implementar un estudio de caso, pudiéramos implementar un proyecto que el estudiante pueda desarrollar a lo largo de toda esta actividad y que vaya subiendo este contenido para que él vaya formando su propio aprendizaje. Después de lo anterior, tenemos que ver el tipo de evaluación. Como bien lo comenté, podemos iniciar con una evaluación diagnóstica para ver qué tanto sabe el estudiante de la materia en sí que vamos a ofrecer. Posteriormente vamos a implementar una evaluación formativa en donde vamos a diseñar 3, 4, 5, las actividades que sean necesarias para que el estudiante pueda ser evaluado por cada actividad. En este sentido, cada actividad va a ser una sección de este conocimiento, no todo como tal, sino que la evaluación se va a ir particionando de tal manera que al final pueda obtener yo una evaluación en este sentido final o sumativa. Posteriormente, ya que tenemos el contenido de las lecciones, ya tenemos diseñadas las actividades, entonces es necesario que virtualicemos nuestra clase. Tener una plataforma que pueda medir en este sentido las competencias, donde se puedan subir actividades, por ejemplo, en donde el estudiante se enfrente a diferentes ambientes de evaluación, por ejemplo, donde pueda subir ensayos, donde pueda subir, por ejemplo, material de algún proyecto, incluso hasta quiz, que pueda hacer quiz, etcétera. Bueno, aquí Luis Fernando no basta con enseñar los temas específicos de la asignatura, no podemos olvidar de ser al ser humano el que piensa, siente y actúa. Claro que sí, Fernando. En este sentido tienes mucha razón. No podemos, como en algún momento lo comenté, en este sentido, tenemos que dejar de que, sobre todo en este tipo de metodología del aprendizaje, tenemos que dejar que la educación deje de ser deshumanizadora. Tenemos que pensar que estamos tratando con un ser humano. Precisamente en este sentido tenemos que observar que todas estas actividades, todas estas lecciones tengan que desarrollarse de tal manera pensando en nuestro tipo de estudiante y ver sus capacidades y limitaciones también, sobre todo en este sentido. Bien, continúo. Hay algunas... por ejemplo, si ustedes quieren seguir en este caso, voy a subir una actividad en una plataforma y voy a diseñar la rúbrica, pueden ustedes tener una licencia free para que ustedes prueben en este sentido todas las herramientas de la plataforma NIO. Tienen una licencia por 14 días para observar todas sus herramientas sin ningún costo. Después de esos 14 días se vuelve a un plan free que igual pueden seguir utilizándola y ofrecer sus contenidos sin ningún costo por tiempo ilimitado y también además por 400 estudiantes. Bien, continúo. En este caso voy a ir a la plataforma, voy a dejar de compartir y voy a ir a la plataforma NIO para que observemos cómo se sube en este sentido a una clase en línea y el diseño de la rúbrica.
¿Me dicen si observan mi pantalla, por favor? Bien, en este caso tenemos la plataforma NIO, como les mostré en la presentación, ustedes pueden tener una licencia, es totalmente muy dinámica, la plataforma muy fácil de usar, ustedes mismos ahorita lo van a observar, y como les comento, tienen 14 días para ver todas sus herramientas que cuenta la plataforma, y después de 14 días ustedes pueden tener su contenido sin ningún problema, desde cualquier, de manera ilimitada. Y aquí tendrían capacidad para 400 estudiantes. Bien, en este caso, por ejemplo, si ustedes quieren crear un curso, lo primero que van a encontrar es esta vista cuando ustedes se inscriban en la plataforma. Y si quieren crear inmediatamente un curso, nos vamos únicamente a irse a curso, nos vamos a añadir, si ustedes tienen, por ejemplo, algún curso desde Moodle, desde Blackboard o algún contenido Scope, también lo pueden importar aquí. La plataforma es totalmente responsiva. Voy a crear un curso desde el inicio y le voy a poner prueba. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes estilos de aprendizaje, que puede ser instructor, que es una plataforma que se lleva totalmente de manera presencial, en donde el profesor utiliza la plataforma para mostrar contenidos. Híbrido, en este caso, nos sirve para una educación blende, donde algunos contenidos son llevados en línea y otros contenidos, otra parte del aprendizaje o del plan de estudio es llevada de manera presencial, a su propio ritmo, que es totalmente en línea, y ahorita estamos contando con esta actualización que se llama microclase, que son clases micro, valga la redundancia, que nos permiten ofrecer contenido de 15 minutos únicamente, y nos podría servir para inducción, para algún tema en específico. Aquí, por ejemplo, voy a escribirlo en arte, y le doy guardar. Automáticamente el sistema me crea mi curso es prueba, y en la parte superior tienen el cuadro de añadir, en donde ustedes pueden añadir, por ejemplo, en este sentido, lecciones. Aquí la plataforma se divide en secciones que son de 3 tipos. Uno, que son las lecciones que nos permiten crear, por ejemplo, unidades, campos temáticos, módulos, semanas de aprendizaje, etcétera. Ustedes deciden cómo está planeado su plan de estudio para que puedan crear aquí las unidades necesarias, las clases necesarias, los módulos. Por ejemplo, voy a crear mi primera lección. En este caso le voy a poner número 1 y le pongo aceptar. Aquí, por ejemplo, tengo ya creada mi lección. Si yo tengo contenido Scope, lo puedo subir desde esta parte. Y para empezar, pues como les comenté en un principio, es necesario que creemos o que acerquemos al estudiante al conocimiento. En este sentido, tenemos que buscar qué material nos puede ayudar para ofrecer al estudiante contenido de aprendizaje, que puede ser, no sé, una diapositiva, puede ser un video, puede ser alguna lectura, acercar al estudiante el conocimiento necesario para poder entonces empezar a crear las actividades. En este caso le voy a poner página y le voy a poner prueba. Y automáticamente tengo mi página de contenido. Está vacía, no tiene absolutamente nada. Como les comenté, después de crear el contenido, que en este caso es lo que vamos a presentar a los estudiantes, posteriormente me voy a las actividades. En este caso contamos con diferentes tareas, o la plataforma cuenta con tareas en donde podemos desarrollar este tipo de habilidades. Como bien lo dije, tenemos que saber qué competencias son las que deben de desarrollar y qué objetivos son los que se tienen que alcanzar para ver qué tipo de tarea es la que me puede ayudar a que el estudiante desarrolle estas competencias necesarias. En este caso puede ser, como lo hemos referido, un examen como tal, pues no proporciona los conocimientos necesarios. Sin embargo, nos puede ayudar para un examen diagnóstico o incluso como en un sentido práctico para poder adquirir algunos conceptos. Pero para desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, tenemos el ejercicio en línea, en donde los estudiantes pueden subir sus ensayos, pueden subir trabajos, pueden subir apuntes, y, por ejemplo, tenemos esta tarea que es la de Sin Conexión, que nos sirve
para los trabajos que se hacen en clase. Posiblemente en clase el estudiante está haciendo un proyecto y sube una parte en esta parte sin conexión. Sin embargo, el profesor puede proveer calificación, suba o no contenido, puede utilizar el profesor para que califique, en este caso, lo que se revisó en clase. Alguna encuesta, un foro de discusión, un debate, trabajos en equipo, subir, por ejemplo, contenido en Score, que posiblemente es diferente al contenido de página y al contenido de la tarea, porque aquí le decimos al sistema que este SCORM, además de presentar contenido, tiene que calificar esas actividades que están dentro del SCORM. Subir un espacio en la nube donde los estudiantes puedan subir, por ejemplo, aquellos ensayos, aquellos trabajos que si dejamos algún proyecto, él pueda estar subiendo todo ese contenido a la nube mediante archivos. O si ya tenemos algunas clases dentro de nuestra biblioteca, podemos incluirlas en esta sección. Después de realizar las tareas, voy a mostrar ahora un curso que yo tengo creado, en este caso para capacitación docente, que fue una capacitación ofrecida. Y aquí, por ejemplo, en un primer momento yo seccioné mi curso en 3 áreas temáticas, se podría decir así, y precisamente lo que se enseñaba en este curso era cómo crear una clase desde una LMS. Y empezamos con algunos conceptos que pudieran ser qué es la educación en línea, y principalmente hablamos de los fundamentos que tiene la educación en línea, aquellos beneficios, y lo que yo hice aquí pues fue una presentación interactiva para que mi página de contenido pues no fuera tan plana, no fuera únicamente un PDF, no fuera únicamente texto, sino fuera algo interactivo. Entonces, aquí muestro, por ejemplo, algunos referentes sobre la educación en línea y sobre todo, por ejemplo, los elementos básicos para crear un curso en línea. Esto fue lo que presentamos, por ejemplo, el diseño de una clase en línea y final. Ahora, si le doy siguiente, por ejemplo, después de que los participantes observen el contenido, pido que ellos participen en un foro. En este caso, hacemos un aprendizaje colaborativo donde se reflexiona sobre todo cuáles serían, por ejemplo, aquellas bondades de la utilización de la clase en línea. Que recordemos que la clase en línea pues no solamente es para la educación a distancia, hoy en día la podemos utilizar en varios ámbitos de la educación, que puedan ser, por ejemplo, la educación presencial ayudada de contenidos interactivos que nos ayuden a que el aprendizaje pues sea mucho más interactivo. En este caso yo pido que hablemos sobre la participación, sobre que participen en este caso los participantes y que den respuesta a estas preguntas. Sin embargo, dentro de esta actividad yo ya tengo creadas las competencias. Esta actividad, por ejemplo, o lo que hace la plataforma es que podemos crear un plan de estudio. En este plan de estudio podemos crear competencias que nos ayuden a que sean enlazadas en cada una de nuestras actividades. Por ejemplo, este foro tiene enlazadas, vamos a ver cuántas competencias tienen enlazadas, 4 competencias. Por ejemplo, voy a abrir la tercera, y aquí me dice, por ejemplo, los cambios metodológicos, sabe de los beneficios del cambio de metodología de la educación para proveer una educación innovadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el foro el participante tiene que desarrollar pues todos estos conceptos para poder desarrollar en este sentido las competencias, tener conocimiento no solamente de los beneficios de la educación en línea, sino además saber cuál es el tipo de estudiante que tenemos hoy en día, con qué estudiantes son los que estamos tratando y por qué es beneficioso en este sentido, pues tener contenidos innovadores, en este caso virtuales, en donde los estudiantes pues tengan acceso en cualquier momento y en cualquier lugar del conocimiento y sobre todo por la virtualización de la educación. Después de las competencias, entonces yo puedo establecer las rúbricas. En este sentido, puedo decir que, o diseñar mi rúbrica de tal manera que me permita enlazar con las competencias antes vistas.
¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Si se dan cuenta, esta fue la tarea que está creada o que fue diseñada en este caso para este curso, la participación en el foro, pero en esta parte de arriba pues tengo muchas pestañas que me permiten a que no solamente la educación sea evaluada por una calificación o medida en este sentido por una calificación, sino que además pueda ser analizada, pueda incluir competencias, pueda incluso decir en qué momento o en este caso agregar una regla, por ejemplo, decir que si los estudiantes sacan mayor a el 80%, entonces pueda pasar algo. Por ejemplo, puedo decir así y puedo decir igual o mayor a 80. Le doy guardar y en este caso puedo adjuntar una regla ya con esta preposición. Puedo decir, bueno, si el estudiante saca mayor a 80 o igual a 80, en este caso quiero que se le envíe un certificado, quiero concederle puntos. Esto es muy bueno cuando gamificamos una actividad o una clase para que pueda motivar al estudiante, que lo inscriba a una ruta de aprendizaje, que es un conjunto de cursos, que le envíe una notificación, no sé, posiblemente no me da tiempo de mandarle felicitaciones a los 30 estudiantes que sacaron 9. Bueno, yo le digo a mi sistema que aquellos estudiantes que saquen mayor o igual a 8, pues reciban una felicitación. O en este caso, que reciban una insignia no sé, para motivar en este sentido el aprendizaje, o que le desbloquee la siguiente lección, o que sea inscrito a otro curso. Incluso aquí yo puedo poner o agregar acciones si el estudiante, por ejemplo, saca menor a 8 o menor a 5, puedo decir, bueno, como el estudiante no cumplió con estas habilidades, entonces voy a pedirle que lo inscriba a un curso menor a este, donde refuerce todos estos conocimientos necesarios. Entonces, eso es lo potente que puede hacer nuestra plataforma, pero regresando a la parte de rúbricas, en este sentido, tenemos que enlazarlas a las competencias que ya hemos creado con anterioridad. Aquí, por ejemplo, tengo yo mi herramienta para crear rúbricas y lo único que tengo que hacer es crear los criterios. ¿Cómo lo hago? En este caso puedo aumentar los criterios o puedo editar estos criterios que la plataforma tiene. Ya tengo creadas algunos descriptores y yo digo que este criterio, el primer criterio, tiene que, para hacer mi rúbrica, justifica los beneficios de la educación en línea. En este sentido, como es el foro y tienen que hablar de la educación en línea, sus beneficios, entonces no solamente es decir si está bien o está mal, sino tiene que justificar cuáles son aquellos beneficios en un sentido de competencia que pudiera ser justifica los beneficios. Otro criterio puede ser identifica las características del perfil del siglo XXI. Entonces, como no agregué más criterios, puedo agregar en esta parte, por ejemplo, a las calificaciones. Aquí depende de cómo lo manejen ustedes. Aquí, por ejemplo, para los que son de otros países, en México manejamos por lo regular por números, pero hay países en donde lo agregan por letras, lo agregan por otro estándar de calificación, pero aquí ustedes puedan agregar incluso otras calificaciones para que, por ejemplo, puede ser 0, ¿no? Posiblemente no alcanzó o no entregó, entonces pudiéramos decir aquí que aumentar un criterio de calificación que diga 0. Lo voy a hacer, voy a dar guardar aquí y puedo agregar mucho más criterios. Voy a agregar los criterios que yo tengo en este caso creados. Le voy a poner así, le voy a poner 20. Y aquí ya creé otros criterios. Ahorita voy a editar, por ejemplo, el número de criterios para que me dé un total de 100. Agrego otro criterio, por ejemplo, y voy a agregar una competencia actitudinal que tiene que ver con la educación en línea.
Y bueno, que nunca nos puede fallar, sobre todo si somos profesores de nivel superior o de nivel medio superior, los escritos en este formato APA. Aquí, por ejemplo, tengo que sumar 100 puntos, le voy a dar editar, ya tengo 40, entonces aquí pueden ser 30. Dependiendo aquí el criterio es como ustedes van a editar su rúbrica para que el mayor puntaje pues sea donde se desarrollen o donde haya mucho más trabajo. Y le doy guardar. En este caso, por ejemplo, ya tengo mis criterios. Aquí pueden poner, por ejemplo, otros descriptores en base a este criterio. Por ejemplo, si fue excelente, bueno, pues excelente. Pero aquí pudiera ser que mi descriptor justifica solo algunos, ¿no? Entonces aquí podemos llenar todos estos cuadros o dejarlos así sin ningún problema. En este caso, puedo editar, por ejemplo, en calificaciones, puedo agregar una calificación, en agregar calificación, y puedo decir no entrego. Porque en muchas ocasiones nos encontramos que los estudiantes pues, no entregan, y bueno, entonces no le puedo sacar un 40%, le tengo que entregar, tengo que poner un 0. ¿Sí? Ya que tengo mi rúbrica, entonces en la parte de tareas, cuando yo vaya a lo que son calificaciones, ahorita incluso no tengo porque no tengo ningún alumno, voy a enrolar inmediatamente a un estudiante para observar cómo se califica. Y bueno, voy a enrolarla a ella y le voy a dar a añadir. Ahora me voy a la tarea, que mi tarea es el foro, y me voy a calificaciones. En este caso, por ejemplo, tengo nada más a un estudiante, le doy mostrar. Y bueno, aquí le doy mostrar tarea. A ver, voy a regresarme para ver si puedo hacer algo. Y me permite observar la rúbrica. Como no tengo ningún estudiante, por eso no me permite en este caso. A ver, voy a ver si es por el tipo de tarea. Cuenta para la media. Voy a entrar como este estudiante para hacerlo más dinámico. Y hacerlo rápido. Voy a la tarea. En este caso yo lo estoy viendo como lo vería pues un estudiante. Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, tengo la rúbrica que el estudiante puede observar para saber qué es lo que me va o qué es lo que me va a evaluar en este sentido. Aquí participo en el foro. Y regreso a mi perfil. Voy a la tarea para ver si puedo calificarla.
Y aquí, por ejemplo, en notificaciones me dice que hay un trabajo por calificar. Me voy a calificar, le doy mostrar. Y aquí se supone que yo tengo la tarea. En este caso, me voy a grades y automáticamente me aparece la rúbrica. Por ejemplo, puedo decir, bueno, sí, justificó, identificó algunas, sí argumentó, ofrece una retroalimentación adecuada y se incluyó las bibliografías APA. Le doy salvar y automáticamente me genera la calificación. Y bueno, de esta manera podemos observar que en el libro de calificaciones, ver, por ejemplo, la calificación del estudiante. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo puedo modificar la calificación de la rúbrica del porcentaje? A ver, voy a irme nuevamente a la tarea. Y me voy a rúbrica. En esta parte, por ejemplo, podemos modificarla en la parte de editar. Le doy en editar y aquí yo tengo la opción de decir, bueno, esto vale un 30% o esto vale 70%. Aquí puedo yo modificar esta parte, al igual que aquí yo puedo modificar el criterio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, en este caso, como vimos, y recapitulando nuevamente, tenemos que diseñar las competencias y estas competencias deben de ser evaluadas de tal manera que sean desarrolladas en alguna actividad. Las actividades deben de proveer espacios de aprendizaje donde nos permitan que el estudiante demuestre lo que ha aprendido. En este caso, tenemos que crear ambientes en donde el estudiante, además de adquirir esas habilidades, pues demuestre lo que queremos en la competencia y de esta manera poder llegar a los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Bien, como les comenté, ustedes pueden obtener una licencia free. Lo que yo hice es simplemente fácil, muy fácil. Ustedes pueden obtener su plataforma, pueden revisar todas sus herramientas, sus potencialidades durante 14 días y después de esos 14 días, si ustedes no contratan, la plataforma se vuelve como licencia free y pueden estarlo utilizando el tiempo ilimitado que ustedes deseen durante el tiempo que ustedes quieran, con 400 estudiantes. Claro, si ya 200 estudiantes, pues no, no son necesarios para un mes, pues los desenrolan y enrolan otros 100 estudiantes y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, hay muchas formas de evaluar y de calificar. O sea, lo puedes hacer directamente en el libro de calificaciones. Lo muestro, me dices si lo ves, sino para hacer el cambio de pantalla. Carol, ¿no lo ves? Ok, voy a hacer el cambio de pantalla entonces. Me dices si lo observas. Bien, aquí por ejemplo podemos, si tú en las lecciones no quieres ir a la parte de cada una de las tareas, tú te vas a encontrar con algunas notificaciones, que esto es nuestra barra. Y aquí ya, si tienes un perfil de docente, te puede decir o te dice cuáles son los trabajos que tú tienes pendientes por calificar. Esta es una, desde aquí lo puedes hacer. Puedes irte directamente al libro de calificaciones,
Ajá. Pero pues no sería objetivo en este caso, por ejemplo, porque no revisarías lo que es la actividad en este caso del estudiante. Aquí únicamente incluyes si una calificación y automáticamente pues puedes asignar la calificación correspondiente. Pero como te digo, en este sentido, pues sí, si estamos hablando de competencias, tenemos que revisar que realmente el estudiante haya cumplido con esas competencias. ¿Y por qué? Porque son actividades que tienen que desarrollar las mismas, como la solución de proyectos, crear casos de estudio, bitácoras, por ejemplo, y un examen que en este caso, por ejemplo, algo que sea de manera autónoma, pues lo puedes hacer mediante un quiz, que fue como lo mostré en un principio, y por ejemplo, lo vuelvo a mostrar, y por ejemplo, un examen basado en preguntas que te pudiera servir para observar qué tanto el estudiante ha adquirido algunos conceptos, pero no como un aprendizaje más completo. Entonces, por ejemplo, este es un quiz, si me voy a preguntas, aquí, por ejemplo, tengo diferentes tipos de preguntas. Voy a hacerlo directamente en la tarea. Y de igual manera contamos con esta herramienta que te puede ayudar, por ejemplo, para saber qué tanto el estudiante ha adquirido estos conceptos. Y puede ser como una evaluación, pues, diagnóstica para ver si conoce o sabe algo sobre el tema, pero no para la evaluación formativa como tal, sino como parte en este caso, pues, de algo. ¿Sí? Y si te das cuenta, pues este es un examen estandarizado y ahorita podemos observar cómo, yo lo estoy haciendo así, pero podemos observar que el mismo sistema pues les envía y te envía una calificación a ti como docente sobre el examen que se ha realizado. Por ejemplo, aquí me dice que yo saqué un puntaje de 3.7 de 62%, la duración, el tiempo, y además te da una retroalimentación. Te dice qué respuesta fue la tuya y cuál es la correcta. Y aquí cuál es tu respuesta y cuál es la correcta. Entonces, pues te puede ayudar, sí, para un aprendizaje en este sentido, para adquirir conceptos, descripciones, etcétera. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, respecto al curso de evaluación o capacitación docente, puedo inscribirlos a este curso sin ningún costo. Puedo enrolarlos para que ustedes vean, más que nada, sepan cómo crear un curso desde esta plataforma y si quieren obtener una licencia, pues lo vayan haciendo paso a paso. Solamente necesitaría sus correos electrónicos en este chat para que pueda yo inscribirlos y mandarles la invitación y puedan ser enrolados. ¿Tienen alguna otra duda? Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su espacio, su tiempo. Muchas gracias. Cualquier cosa, duda, tienen mi correo electrónico, es patricia@saifelerni.com. Y pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda sobre el conocimiento, si quieren que los escriba al curso, pueden también mandarme algún correo electrónico y con gusto yo estaré escribiéndolo para que pues amplíen este conocimiento un poco más. Muchas gracias, Caro. Gracias, Josefina, también. Y bueno, pues muchas gracias a todos, Roxana, a Luis Fernando, a Alberto, también muchas gracias.
Roxana, muchas gracias. Pues es un placer estar con ustedes y pues cualquier duda, sugerencia, estoy para servirles. Les dejo mi correo. Muchas gracias.